Google Drive. Seamos realistas, Google Drive es uno de los mejores servicios de almacenamiento en línea disponibles. Tiene muchas funciones, es flexible y fácil de usar. Esa es exactamente la razón por la que tiene más de 800 millones de usuarios activos y casi tiene 2 billones de archivos almacenados en el servicio. Estos números son un testimonio de lo fácil que es usar Google Drive. No necesita ningún entrenamiento para usarlo. Puedes configurarlo y familiarizarte con él por ti mismo. Sin embargo, debido a que es tan fácil, muchas personas tienden a dejar de explorar después de aprender los conceptos básicos. Contrariamente a la creencia popular, Google Drive es mucho más que un simple repositorio donde puedes almacenar tus archivos. Esta información te ayudará a explorar un poco más de Google Drive y aprender cómo puedes hacer que tus días de trabajo sean más productivos. 14 trucos para ayudarte a convertirte en un experto en Google Drive. No importa en qué industria te encuentres, si eres un usuario de Google Drive, los siguientes trucos seguramente te ayudarán a ahorrar tiempo y energía. Navega por Google Drive aprendiendo de los atajos del teclado. Si tu rutina diaria se basa en Google Drive, definitivamente vale la pena aprender sus atajos de teclado. La navegación dentro de Drive será muy sencilla. Google Drive tiene muchos atajos del teclado. La clave aquí es aprender solo lo que es necesario, y aquí hay muchos que te pueden resultar útiles. Si deseas ver todos los métodos abreviados de teclado disponible, presiona la tecla Shift más barra o Control más barra en dispositivos con sistema operativo Chrome y Windows, y Command más barra en dispositivos Mac. Abrir imágenes de texto y PDF como un documento de texto es molesto. Cuando obtienes documentos que tienes que editar en un formato PDF o de imagen, terminas buscando en internet cómo editar estos archivos o escribiendo todo el documento nuevamente. Existe un truco oculto de Google Drive para resolver este problema. Todo lo que tienes que hacer es cargar el archivo PDF o de imagen en Google Drive y abrirlo con Google Docs. El formato puede estar un poco desviado, pero definitivamente te ahorrará tiempo. Buscar dentro de imágenes. Encontrar la imagen correcta es una pesadilla, más cuando se guarda con nombres de archivos genéricos como imagen 01 o foto 1. La mayoría de las aplicaciones solo admiten búsquedas basadas en textos. Sin embargo, las habilidades de aprendizaje automático de Google Drive permiten a los usuarios buscar imágenes según su contenido. Por ejemplo, en una simple búsqueda podemos escribir Eiffel y obtendrá las imágenes adecuadas de la Torre Eiffel que tú tengas almacenadas en Google Drive. Incluso reconoce el texto en imágenes. Si tienes una copia escaneada de tu licencia de conducir, puedes localizarla buscando la palabra licencia. Esto asegura que no tendrás que perder tiempo cambiando el nombre de los archivos de imagen. Nota, la misma función también funciona para los archivos PDF, ya que los usuarios podrán buscar dentro de los archivos PDF desde la pantalla de inicio de Google Drive. Obtén un enlace para compartir un archivo o una carpeta con 2 clics. En estos días de pandemia, a menudo tenemos que compartir archivos y carpetas con colaboradores de nuestra compañía o proyecto profesional. Google ha facilitado este proceso con enlaces para compartir que se puedan generar con solo 2 clics. Todo lo que tenemos que hacer es seleccionar el archivo o carpeta que deseamos compartir, hacer clic en el icono de enlace de cadena en la barra superior, copiar la URL y compartirla. Comparte un elemento con tus compañeros de equipo rápidamente. Google Drive permite compartir archivos y carpetas con tus compañeros de equipo directamente desde tu pantalla de inicio. Eso significa que no tienes que abrirlo cada vez que quieras compartirlo. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar los archivos o carpetas que deseas compartir, hacer clic en el icono compartir en la barra superior o presionar la tecla del punto. Ingresa el nombre o la dirección del correo electrónico del colaborador de equipo. Si quieres asegurarte de que estás compartiendo el elemento correcto, presiona la tecla D para ver sus detalles o presiona la tecla P para ver su vista previa. Utiliza el panel de actividades para obtener un historial de todos los cambios. El panel de actividad te permite estar atento a todos los cambios que tú o tus colaboradores de equipo han realizado en un archivo o carpeta. Para ver esto, selecciona el archivo o carpeta y presiona la tecla I o el icono I en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio.
Supervisa y depura tu espacio de almacenamiento de Google Drive. Los usuarios de G Suite gratuitos obtienen un espacio de almacenamiento de 15 GB, mientras que los usuarios de G Suite Basic obtienen 30 GB. Esto se divide entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. Por lo tanto, si es un gran usuario de estos servicios, el espacio de almacenamiento puede agotarse rápidamente. Asegúrate de controlar y limpiar tu unidad con regularidad para evitar que esto suceda. Así es como debes hacerlo. 1. Descubre el espacio utilizado y disponible colocando el cursor sobre actualizar almacenamiento en la parte del panel izquierdo en la pantalla de inicio de Google Drive. 2. Aparecerá una ventana emergente que muestra la distribución del espacio de almacenamiento utilizado entre los tres servicios. 3. Aparecerá una lista de todos los archivos grandes que tienes en Google Drive. Elimina los archivos innecesarios. 4. Selecciona la papelera de Google Drive y vacíala. 5. Si usas Google Fotos, ve a la dirección que te dejo aquí en la parte de abajo de la pantalla. Selecciona alta calidad. Esto asegura que todas tus fotos estén comprimidas para ahorrar espacio. En caso que desees más espacio de almacenamiento, siempre puedes comprar más. Instala copia de seguridad y sincronización o Drive File Stream en tu escritorio. Si deseas hacer una copia de seguridad de los datos de tu escritorio en Google Drive, debes instalar Backup & Sync o Drive File Stream. El primero está destinado a usuarios domésticos y el segundo a usuarios comerciales. Además de eso, estas aplicaciones te permitirán sincronizar tus archivos de Google Drive en tus discos locales. De esta forma podrás acceder y editar archivos con aplicaciones nativas como Microsoft Word o Adobe Photoshop. Aunque ambas aplicaciones son similares, Drive File Stream tiene algunas características exclusivas como la capacidad de acceder a unidades de equipo y transmitir archivos grandes como videos directamente desde Google Drive. Utiliza la aplicación FilesGo para hacer una copia de seguridad de tus datos móviles en Google Drive. FilesGo es una aplicación de administración de archivos simple que Google lanzó para dispositivos Android. Permite a los usuarios realizar copias de seguridad de archivos desde sus móviles Android en Google Drive. Así es como debes hacerlo. Abre la aplicación en tu dispositivo Android, ve a la pestaña de archivos, selecciona el tipo de datos que deseas respaldar, busca y selecciona los archivos que deseas hacer una copia de seguridad. En el menú desplegable resultante selecciona hacer copia de seguridad en Google Drive. La aplicación también te permite transferir archivos a otros dispositivos de forma segura y sin internet. Limita tus búsquedas. Puede haber casos en los que tengas varios archivos con el mismo nombre o varias versiones del mismo archivo en tu Google Drive, lo que dificulta encontrar el correcto, pero esto no tiene que ser un problema. Las herramientas de búsqueda avanzada de Google Drive permiten a los usuarios filtrar las búsquedas según el tipo de archivo, el propietario del archivo, la carpeta en la que se encuentra, su fecha de creación y muchas más. Para acceder a estos filtros, haz clic en el botón que apunta hacia abajo junto al cuadro de buscar y luego selecciona más herramientas de búsqueda en el menú desplegable resultante. Activa las notificaciones automáticas para ahorrar tiempo. Si tu equipo usa Google Drive y G Suite para colaborar, activar las notificaciones del navegador puede resultarte muy útil. Puedes mantenerte al día con quien estés trabajando, realizando ediciones rápidamente, ver comentarios en tiempo real, entre otras muchas cosas más. A continuación te indicamos cómo puedes activarlo. Haz clic en el botón de ajustes arriba a la izquierda en la pantalla de inicio. Haz clic en configuración. En la ventana emergente resultante, haz clic en la pestaña de notificaciones. Activar las notificaciones del navegador. Configura las opciones notificarme acerca de según tus requisitos y presiona listo. Esto asegura que no tendrás que mantener tu Gmail o el archivo correspondiente abierto en una pestaña del navegador. Además, las notificaciones te brindan una visión rápida del problema, lo que permite decidir si requiere atención inmediata o no. Simplifica el uso compartido de archivos en tu organización con las unidades de equipo de Google. Team Drive es una nueva función que solo está disponible para clientes comerciales. Los equipos pueden usarlo como un eje central para almacenar todos los archivos de su propiedad. Esto garantiza que incluso si alguien abandona la organización, los archivos a los que migraron a la unidad de equipo permanecerán.
Puede crear unidades de equipo directamente desde la pantalla de inicio de Google Drive. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar unidad de equipo en el panel izquierdo y hacer clic en nuevo. Si no puede crear una unidad de equipo, es posible que no tenga los privilegios necesarios para hacerlo. Como administrador, puedes agregar y eliminar compañeros de equipo, regular el tipo de acceso que tienen, evitar que se descarguen, copien o impriman archivos confidenciales y más. Mejora tu Google Drive con extensiones de Chrome. Google Drive en sí mismo es un servicio muy útil, pero puedes mejorarlo aún más instalando ciertas extensiones de Chrome. Te ayudarán a mejorar y ajustar Google Drive a tus necesidades. Aquí hay algunos complementos excelentes que pueden resultarte útiles. Guardar en Google Drive. Después de instalar esta extensión, podrás guardar documentos, imágenes, audio y video haciendo clic derecho sobre ellos y seleccionando guardar en Google Drive. Otras características que incluyen es: captura la pantalla de una pestaña del navegador y guárdala en tu unidad simplemente haciendo clic en el icono Google Drive en tu barra de herramientas de Chrome. Convierte automáticamente archivos de Microsoft Office o archivos separados por comas al formato de Google Docs. Quick Drive. Esta extensión te permite buscar en tu Google Drive a través de un panel emergente, lo que brinda acceso rápido a su Google Drive. Drivecast. Esta extensión te permite transmitir videos que has guardado en tu Google Drive. Te ahorra la molestia de descargar el archivo y reproducirlo desde tu dispositivo. Refuerza la seguridad de tu Google Drive. Ya sea una cuenta personal o una cuenta comercial, agregar capas adicionales de protección a tu cuenta Google es fundamental para mantener tus datos seguros. Aquí hay algunas cosas que puedes hacer. Activar la autenticación en 2 pasos. Esto significa que cada vez que inicies sesión en tu cuenta Google desde un dispositivo nuevo, junto con la contraseña deberás ingresar un código recibido en tu teléfono móvil registrado. Esto agrega otro nivel de seguridad y evita el acceso no autorizado a tu cuenta. Revisa la información que has compartido con las aplicaciones conectadas. Conectar tu cuenta de Google a aplicaciones vulnerables de terceros la expone a amenazas de seguridad personal y también pone en riesgo la información confidencial de tu empresa. Por lo tanto, es fundamental que revises qué aplicaciones están conectadas a tu cuenta y cuánto acceso tienen a tu información. Para averiguarlo, te dejo el link en la pantalla en la parte de abajo. Revisar el acceso al dispositivo. Google te permite controlar los dispositivos desde los que accedes a tu cuenta. Para ello, visita la página de inicio de sesión y seguridad, revísalo con regularidad y revoca el acceso si ves un dispositivo no reconocido. Ya para terminar, con estos trucos y un poco de práctica podrás aprovechar al máximo Google Drive. Te ayudarán a mantenerte organizado y seguro, superar tu carga de trabajo más rápido y te darán una ligera ventaja sobre los demás.